Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo Buenos bien? días. Bueno, hoy vamos a empezar a charlar un cachito sobre temas del segundo parcial. Y el jueves vamos a terminar los ejercicios. Bueno, o dejaremos alguno por ahí para el otro jueves. El lunes que viene es feriado, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre lo que vimos hasta ahora? La fecha del parcial, entonces, ¿qué día quedó exacto? La que está en el Creo, programa. sí, creo que el 24, ¿no? Espere que no tengo acá Sí, el 24. no tengo el calendario. Creo que era 24. Sí, sí, en principio quedamos ahí o quieren adelantarlo, no creo. No, no, está bien. Por eso. Pero una pregunta, ¿cómo es No, lunes? ¿Tenemos que ir a la facu o cómo rendimos? no entiendo. Porque el lunes, el 24 es lunes y los lunes solemos tener la clase virtual para saber si ese lunes tenemos que ir. Ah, sí, claro, presencial el parcial. Perfecto, Perfecto. gracias. Entonces, esa semana vamos lunes y jueves. Sí, creo que sí. Igual ya lo vamos a confirmar el jueves. Vemos bien el programa, pero sí, sí, sí. El lunes los parciales son presenciales, sí. Igual el jueves ajustamos bien vemos bien, ahora ya tengo impreso el cronograma y lo vemos bien. ¿Estamos? Pero al principio sí. Y ese jueves supongo que daremos clases, sí. Vemos. ¿Estamos? Vamos bien con los tiempos. Lo que les pido es que, bueno, como les dije, vayan, yo no quiero adelantarme las exposiciones, porque la idea primero, ahora fundamental, es el parcial, supongo. Con lo cual, pero vayan probando los grupos y ya vamos organizando las exposiciones, y cuando antes terminemos, mejor para todos, ¿sí? Sí, sí, no, ya los tiempos a fin de año se acortan más todavía. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Sí, hay que el lunes 26 subiste 2 veces la misma clase. ¿Ah, sí? Uh, Sí, son los últimos 17 minutos, las dos. bueno, voy a ver si lo puedo corregir hoy, para que me lo voy a anotar. Gracias por el dato. Eh, bueno, pero hoy a la tarde lo reviso. A la mañana no creo que tenga tiempo, para que me lo anote. Dale, muchas gracias. Clase, lunes, que fue 26, ¿no? Bueno, me fijo. Bueno, hoy a la tarde, bien. Bueno, empezamos. Si no hay ninguna otra pregunta, bien. Esperen que tengo. A ver, ¿cómo puedo hacer acá? Cachito. Pero un cachito hasta que ahora, porque yo tengo.
¿Se ve? No, todavía no. ¿Se ve Estamos nada? viendo el explorador de archivos, ¿Eh? que estamos viendo el explorador de archivos, donde tiene guardadas las carpetas. Nada más. Que justo no es lo que yo quiero. Bueno, vamos a ver cómo puedo abrir esto. Un cachito, ¿eh? No, no desesperen. Porque me lo abro en pantalla completa y no lo puedo compartir. A ver si lo puedo abrir desde otro lado. Ahora sí. Bien. ¿Ahora se ve? Sí, sí. Ah, bien. Era lo que quería. Esperé que a ver si lo puedo. Eh, Bien. ¿Quién me habló? Ah, buena pregunta. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bien. Esto que vamos a ver ahora, para muchos por ahí es algo muy simple para todos, pero bueno, es el comienzo o las definiciones básicas que vamos a ver para alguien que por ahí nunca vio nada ni de informática, ni de hardware, ni nada por el estilo. ¿Sí? Así que son definiciones bien básicas, y las vamos a ir charlando entre todos. ¿Sí? Sí. Bien, acá lo que dice es algo así como: a pesar de las diferencias, los dispositivos que vamos a mostrar son considerados sistemas computacionales. ¿Sí? Y bueno, un sistema computacional consiste en un conjunto de componentes electrónicos llamado hardware y un conjunto de programas o aplicaciones, entre paréntesis, apps, llamados software. O sea, sobre todo, hay cosas que ya sabemos todos, pero bueno, viene bien a veces recordarlas, ¿sí? Bien, ahora el problema es, ahí está. Ah, espere, ahí está. Bien, entonces acá dice: los sistemas computacionales, las computadoras, están compuestos por dos partes, hardware y software. A la izquierda dice: el hardware son las piezas físicas, o sea, lo que quiere decir es que todo lo que uno es tangible, ¿sí? Y el software, bueno, acá está a la derecha, ahí representado con unos y ceros, son las piezas lógicas. El hardware, ahí lo que dice arriba, el hardware son las partes físicas,
que algo así como que es todo lo que uno puede tocar con las manos. Esto corresponde a un conjunto de partes que están hechos para, como correr la computadora, como el mouse, el teclado, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá ya empieza con las cosas que sí nos interesan a nosotros, y dice que el hardware está dividido en 4 componentes, básicamente, ¿no? Que ahí sí ya nos empieza a interesar a nosotros. Los componentes de entrada, los componentes de salida, los componentes de procesamiento y los componentes de almacenamiento. ¿Sí? Bien, hasta acá ninguna duda, ¿no es cierto? Ya todos más o menos conocemos, ahora para explicar el video que son cada uno, pero todos más o menos tenemos idea de qué es componente de entrada, qué es componente de salida, qué es procesamiento y qué es almacenamiento, ¿sí? Bien, y acá va explicando. Los componentes de almacenamiento de entrada, input, son los usados para entrar datos en la computadora. Y hagamos entrar un teclado, una camarita de video, un mouse, un escáner y un micrófono. Bien. Los componentes de salida, lo que dice acá, son los que proveen, o sea, la salida desde la computadora, como imagen, sonido, video, textos y otros. Y acá muestra. Todo el mundo lo conocemos, pero acá muestra un monitor, una impresora y 2 parlantitos. ¿Espere qué? Bien, y esto acá, sí, acá nos interesa a nosotros. Dice, los componentes de procesamiento son los que procesan datos y información, y generalmente es lo que después se demuestra en los componentes de salida. Dice, el componente vendría a ser el más importante, es la CPU, que acá lo pone como unidad central de proceso, ¿sí? O también llamado procesador. Dice, la CPU y otros importantes componentes están alojados dentro de lo que se llama la motherboard, que sería esta placa. Esto es una placa. Ya les voy a llevar alguna para que vean. ¿Sí? Las funciones de la motherboard incluyen instrucciones de programas de computación, implementación vendría a ser aritmética básica, lógica y datos de entrada y salida. Y acá vamos a ver. Esto que está acá arriba, esto está levantado, porque en realidad va enchufado acá. Pero vamos a cambiar de color porque no se ve bien. Vamos a azul. Esto que está acá arriba, a propósito en el dibujo, esto es el microprocesador, ¿no? Que nosotros lo usamos como una MU y una P, microprocesador, ¿sí? Esto va enchufado en esto que está acá abajo, que se llama zócalo. Y estas patitas que se ven acá, son las patitas que una vez que uno lo enchufa, lo sujetan como para que no se escape. ¿Alguna duda de esto? Bien. Esto que está acá, que es un conector, y este que está acá, que son conectores hembra, se llaman slot. ¿Sí? Y ahí donde uno puede conectar otras placas. Por ejemplo, una placa de video, cuando tiene que jugar, hacer diseño gráfico, o cuando a los chicos les gustan esos videos de juego para acelerar los dibujitos, esas cosas, bueno, van enchufadas en esto. Antiguamente las placas las motherboard eran mucho más rudimentarias, y todos los controladores de disquetera, de disco rígido, de comunicación serie, etcétera, etcétera, iban enchufadas en estos slots. Ahora
Las motherboard vienen mucho más integradas y casi todos los controladores están dentro de esta placa. Motherboard es toda esta placa, ¿sí? Y solamente pongo algunas cosas muy específicas. Hasta las placas de red vienen incorporadas en las motherboard. Antiguamente no, había que ponerlas enchufadas en nuestros celulares. Bien. Y acá, esto que se ve de poco atrás del microprocesador, también no llaman slot, pero son los receptáculos donde van las memorias. Eso vamos a usar una clase para hablar sobre este tema, ¿sí? La memoria. Bien, y después vamos a ir charlando más sobre la madre. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Bien, seguimos. Bien, los componentes de almacenamiento. Acá lo que dice, nosotros necesitamos almacenar o tener dispositivos de almacenamiento para grabar información, o sea, para que la información quede grabada. Dice, una computadora tiene dispositivos para almacenar información y que ésta no sea borrada cuando la computadora es turn off, o sea, cuando es apagada. Vean los siguientes ejemplos. Y acá tengo un CD o un DVD, un pendrive, un disco externo. Esto debe ser un celular, esto debe ser un tablet y esto es un monitor. Y esta es la famosa nube. ¿Sí? Habrán escuchado hablar ahora que se habla mucho de grabación en la nube o de guardar en la nube y esas cosas. Bueno, aunque algunos lo van a usar para exposición, la nube en realidad son servidores que están en algún lado, nadie sabe dónde, que uno alquila o paga para tener un lugarcito para poder guardar información. ¿Sí? O sea, hay empresas, provider, que alquilan el lugar para que uno ponga información. Eso uno dice la nube, porque no sabe dónde está guardada, pero está guardada en algún lado. Eso se llama nube. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. Son temas que todos conocemos. Hola. Todo bien. Sí, por ahora Hasta todo ahora bien. todo claro. Bien. El video es espectacular, después le voy a contar de dónde lo saqué. Pero bueno. Bien. Y acá dice, está la parte de atrás de una computadora. Es una computadora que tiene sus años, pero bueno, es muy didáctica. Hay más antigua que esta, ¿sí? Bien. Acá dice, espere que borre acá porque si no, no veo. Acá dice ports, los ports, estos son, port que quiere decir algo así como puerta, sí, son usados, vamos a ver que si no lo veo, son usados para conectar la computadora con dispositivos externos, ¿sí? O sea, con el mundo exterior. Esta es la computadora con que lo conecto, ¿sí? Bien. Y acá aparece estos dos conectores, que antiguamente los primeros no eran así, estos son mucho más modernos. Estos se llaman conectores PS2, debido a unos conectores que aparecieron, que los inventó IBM. Estos son uno para el teclado y uno para el mouse. Vale, esperen que vamos. Hay alguien con el micrófono, a ver si puede mutearse mejor. Bien. Estos conectores de acá son los conectores serie, de comunicación serie, que se llaman USB larga. ¿Sí? Como conectores serie, comunicación en serie. ¿Se acuerdan que habíamos serie quiere decir que por un mismo cable va un bit tras otro? ¿Sí? Todo por un mismo cable. Eso es USB, quiere decir Universal Serial Bus. Los primeros conectores de comunicación serie no eran así, ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien. Este conector de acá, de que cuente, porque si no, no sé qué es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es un conector
13. Este es un conector paralelo de una norma que se llama Centronics. Son los conectores antiguos donde se conectaban las impresoras paralelas. Alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, así no lo tengo que mutear yo. Así es, todo escuchamos mejor. ¿Sí? Gracias. Bien. Fíjense, la electrónica, bueno, nosotros somos muy respetuosos de las políticas de género, pero en la electrónica y en la jerga técnica quedó nada más que macho y hembra, lamentablemente, pero ¿qué va a ser? Se usa así, ¿sí? Estos conectores, fíjense, como este y este, tienen agujeritos, así que se llaman conectores hembra. Y conectores como este, que está acá abajo, tienen piquitos, ¿sí? O sea, tiene pines, se le llaman conectores macho. Así quedó en la jerga, lamentablemente, pero bueno, para que sepan. Bueno, este es un conector hembra de 25 pines y era la salida para conectar las antiguas impresoras, que la norma llamaba Centronics y era una comunicación paralela, ¿sí? Bien. Este de acá abajo, que marqué recién, que tiene 9 pines, es un conector macho y es una salida serie de las antiguas, de la norma RS-232. ¿Sí? Conexión serie. Este conector que está acá es un conector HDMI, que es un conector de video especial. Cuando ustedes quieren conectar, no sé, la compu con el televisor para ver el partido que es codificado, que lo pueden ver por Fútbol Libre. ¿Sí? Bueno, usan este tipo de conector. Si no, la venden de la compu, pero si lo quieren ver mejor, lo conectan a un televisor. ¿Sí? O cuando quieren proyectar una clase y no tienen proyector, lo proyectan sobre un televisor. Bueno, usan este conector que es HDMI. Estos tres son conectores de video compuesto. Una forma también de conectarse con algo de video, con un televisor, con un proyector, etcétera, etcétera. Este conector de acá, el azul, tiene 15, así que es un conector, un port de juegos, un game port. Los antiguos joysticks se conectaban acá. Y, vamos a poner en rojo, este de acá es una salida de video que se llama VGA. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Esto para que se vayan familiarizando con los conectores. ¿Podría repetir tu último VGA que se me cortó justo? Por favor. Sí, VGA es este, que está acá. VGA es la salida de video. Video hacia monitores VGA, por supuesto. ¿Sí? Perfecto, gracias. La primera norma de video en computadora se llamó MGP. Yo les digo, esto es historia. Pero historia que no se querían que pasara muchos años. Estamos hablando de década del 80. MGP era Monochrome Graphic Printer. Era una plaquita que tenía una salida para monitores blanco y negro, o sea, monocromo, o sea, un solo color, ¿sí? Y gráfico, porque mostraba gráfico, y printer, porque también tenía una salida impresora. Tenía una salida como esta. O sea que la placa tenía una salida para video y una salida para esto. Esas fueron las primeras. Después, cuando apareció el VGA, era una maravilla, cuando apareció, que debe haber aparecido, ya en la década del 90. Bueno, y este es el conector de salida típico de VGA. Muchos monitores, esos que proyectamos en la facultad, ¿vieron? Cuando se dan clase con monitor. Bueno, los proyectores generalmente
salvo los muy modernos, son todos, casi todos VGA. ¿Me entienden lo que digo o no? Sí, sí. Entonces hay un problema que el otro día me pasó en ingeniería, que yo fui con mi notebook, y mi notebook no tiene salida VGA, ya es más moderna. Mi notebook tiene salida HDMI, entonces hay un adaptador que me dan en la facultad, que es genial, que conecto el HDMI a la notebook y el adaptador de la otra punta del cable al monitor, y lo veo, lo proyecto perfectamente. Así que si alguien tiene que proyectar y tiene ese problema, se los voy comentando. Bueno, en el campus, perdón, hay un archivo que yo subí hace mucho, que es sobre conectores, pero es una historia de conectores. Van a tener conectores de todo tipo, desde los primeros, no hasta lo último, lo tendría que actualizar, pero tienen bastante como para divertirse, para ver todos los conectores que ha habido en la... No sé si son todos lo que ha habido en una historia, pero bastante de los primeros. ¿Sí? Después algún día, si tenemos tiempo, lo vemos juntos. Bien. Bien. Sigamos. Bien, dice, los programas instalados en su ordenador se llama software, se pueden dividir en 3 grupos, base, utilidad y aplicaciones. Esto lo vamos a pasar porque no nos interesa mucho. Bueno, acá habla de los sistemas operativos, que es el software básico esencial para ejecutar el equipo. En realidad, un sistema operativo lo que hace es interfacear, o sea, es el que permite al usuario poder comunicarse con una computadora y entenderse. Y acá dice, bueno, ejemplo de sistema operativo, Microsoft Windows, Linux, iOS, que ya se llama, y Android, que es el famoso que casi todos los, o muchos celulares usan este ejemplo. ¿Sí? Bueno. Dice, el software está instalado en dispositivos de almacenamiento, la unidad de almacenamiento más común es el disco duro, el HD o el hard disk, debe estar configurado para recibir el sistema operativo y otro software, puede crear una o más particiones en él, se debe tener el formato para recibir un sistema de archivo. Bueno, esto que parece una pavada, que el software está instalado en un dispositivo de almacenamiento, antiguamente no era así. Y fue un gran avance, ya después lo vamos a ver, que esto fue una de las ideas de von Neumann, que esto antiguamente no era, a uno le parece una pavada, a uno le parece que todo el mundo, siempre la computadora vino con algo grabado dentro, obviamente no era así, al principio estamos hablando, ¿no? Así que bueno, por eso le hago hincapié en esto. Bueno, y acá empezamos, que esto es muy interesante, todo con 2 computadoras que hablan, ¿sí? Acá lo que habla del sistema operativo, que esto lo leen tranquilos. Bueno, acá está la idea mostrando más o menos cómo son las pantallas de los distintos sistemas operativos. Acá sigue hablando del sistema operativo, ¿sí? Acá donde habla de que tiene el sistema operativo tiene un panel de control, bueno, todo esto ya algunos lo saben, pero bueno, no viene más recordado. Habla de sistemas multitareas. Y acá un poquito de redes, ¿sí? Aunque no, la materia no hace a esto, pero está bien que charlemos algo sobre esto, ¿no? Bueno, acá habla de Internet, la conexión de muchos ordenadores, habla un poco de redes, que hay redes domésticas y redes corporativas, son llamadas redes de negocios. Acá está la definición hecha por mí. Bueno, acá router, que es una palabrita que por ahí algunos no conocen, es lo que llama un ruteador. O sea, cuando uno se comunica en una red con alguien que está alejado, piensen en otro país, la información tiene distintas rutas por donde ir. O sea, hay muchísimas conexiones. Es como una red compleja, como una red neuronal, si quieren. Hay muchas, uno no sabe por qué ruta va. Pero bueno, todos los elementos que buscan la mejor ruta y tratan de comunicarse con el destino son unos aparatos que se llaman router, o ruteadores sería la traducción no muy feliz, pero bueno.
¿sí? Entonces, tienen un montón de funciones que van buscando las distintas rutas para ir interconectándose con distintos nodos hasta llegar al destino donde yo quiero ir. Por eso aparece esa palabra router. Hay router, hay switch, que son un poco más complejos, pero son todos elementos que me permiten ir buscando las rutas para que vaya la información, que para mí son transparentes. Yo veo solamente al lugar, al destino. Bien. Y acá habla de, bueno, esto lo van a estudiar, se van a enloquecer con TCP/IP. TCP/IP es una suite de protocolos, en realidad no es un solo protocolo, una suite que dice que es un montón de protocolos. Dentro del sistema de la suite TCP/IP hay 10.000 protocolos. El FTP, todo eso son parte de los protocolos dentro de la suite. FTP, el File Transfer Protocol, bueno, eso lo van a ver cuando vean redes. Bueno, acá explica un poco qué es o sea, el protocolo es ¿qué es un protocolo? Es cómo yo me pongo de acuerdo con el destinatario para poder comunicarme. O dicho de otra forma, cómo adapto mi sistema de computación adentro de un protocolo o respeto todas las reglas del protocolo para poder comunicarme, si no, no me comunico nunca. Bien. Bueno, acá más o menos lo expliqué yo. Son un conjunto de reglas predefinidas que describen cómo deben ser las cosas, lo que debe suceder. Bien. Acá explica un poco qué es una dirección IP. O sea, cuando yo me comunico con otro servidor de Estados Unidos, tengo que saber cuál es el IP. El IP es la dirección, es como la calle y el domicilio y el piso en que vivimos cada uno. ¿Sí? Esa es la dirección IP. Como nosotros tenemos una dirección con nombre y número, de acuerdo a alguno que hizo algo por el mundo, fue un prócer o algo, bueno, acá tienen direcciones IP. ¿Sí? Bueno, acá habla de la dirección IP, que dice, se compone de 4 números. Ahora, por ahí algunas direcciones tienen más de cuatro puntos, lo que pasa es que cada vez, obviamente, va aumentando la dirección, la cantidad de direcciones porque van aumentando usuarios, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver si alguien todavía tiene teléfono fijo en su casa. ¿Sí? De hace muchos años. Ahora los números fijos se fueron agrandando en cantidad de símbolos. Esto ya lo hemos visto en el sistema numérico. ¿Por qué? Porque había más usuarios. Aunque ahora casi todo el mundo, con algunos todavía tenemos nostalgia y nos quedamos con el fijo, pero hay mucha gente que ya lo está sacando, porque bueno, ahora casi todo el mundo se maneja por celular. Pero bueno, esto que dice que la dirección IP se compone de 4 números separados por puntos, cada uno de los cuales puede variar de 0 a 255, ahora los protocolos cada vez van aumentando. Y por ejemplo, una dirección IP sería 23.37.224.270. O sea, todas son así con números. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, acá ella le pregunta, y él le va explicando, el pibe, es de Cisco el pibe, porque de acá, de ahí donde yo me copié el video, saqué el video de un curso de Cisco, así que bueno. Bien, y acá, bueno, esto ya nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? Esto es un poco de repetición, pero para que no nos olvidemos. Un byte son 8 bits, un kilobyte son 1000 bits, o sea, 1024, bueno, un mega es 10 a la 6, un giga es 1000 megas y un tera es 1000 gigas. ¿Sí? Bien, como se está por terminar, sigamos. Bueno, acá lo que le explica un poco es cómo los paquetes, habla de paquetes, ¿sí? Al igual que uno manda por correspondencia, o alguno habrá hecho alguna vez mandar un paquete por correo, bueno, la información se manda igual. Si yo tengo que mandar un video, los videos son muy grandes, tienen mucha información, entonces se divide. En realidad lo que se llama se fragmenta y se van mandando en pequeños paquetes. Una de las funciones del router que hablamos, del router de llegada, es rearmar los paquetes. Por eso los protocolos van
Bien, seguimos. Una cosa, hay términos muy técnicos que vemos. Bueno, un celular. Lo que le pido es que si alguien no entiende algo, lo diga, o sea, estamos todos aprendiendo, así que alguno de ustedes que debe trabajar ya en empresas con redes, o alguno que trabaje específicamente en redes, esto le parecerá una pavada, pero hay gente que lo ve por primera vez, con lo cual no hay que tener vergüenza de preguntar, ¿sí? Así que cualquier cosa término que yo use o algo que no entiendan, chiflen. Bueno, seguimos. Espere ¿dónde lo tenía? Acá. Bien, vamos a poner. Vamos a seguir en pantalla completa, a ver. Bueno, en algún momento. Bien. Esto ya lo habíamos pasado. ¿Verdad? ¿Dónde estábamos? Bueno, acá habíamos quedado, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, acá lo que explica los paquetes, no nos vamos a meter en redes, pero le explico para que la idea es que cuando lleguen a redes con China, no sé quién que la da, por lo menos cuando les hable ustedes algo saben, ¿no? Bien. Bueno, y acá es lo que estábamos hablando hoy. Los elementos que me proporcionan la comunicación. Un router cooperativo, bueno, acá lo ven. Esto visto así, si alguien trabaja en una empresa va a ver que hay como una puertita, como si fuera un armario de casa, donde hay un montón de estas cosas puestas. Eso se llaman rack, los armarios, eso. Hay todo un protocolo para cableado estructurado y todas estas cosas. Rack. ¿Sí? Y van todas estas cosas que vienen los técnicos y enchufan ¿cómo se llaman? Los cables cortitos. Bueno, conectores. ¿Cómo se llama? Bueno, ya no me acuerdo el nombre. Bien, acá tiene un router común, acá tiene un firewall, que generalmente esto está a la entrada de la empresa y es la que les condiciona que hay ya cosas que no pueden ver. Y esto que justamente está mal traducido, esto en realidad se llama switch, lo que pasa es que tradujo literalmente y pone cambiar, ¿no? Que es un router con un poco más de funciones. O sea, un switch es un router un poco más sofisticado, es un elemento más sofisticado que un router, pero sirve para lo mismo. Bueno, acá habla el cliente servidor, no nos vamos a meter en esto. Bueno, acá lo que dice es que la conexión se realiza a través de un proveedor de acceso a Internet. Bueno, el proveedor es esto es ISP, Internet Service Provider, o sea, el proveedor de servicio de Internet, que es el que le cobra por mes a ustedes para conectarse a Internet. Llámese PIDI, llámese Fivertel, llámese como quieran. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá habla un poquito de las distintas conexiones a Internet. Conexión a acceso telefónico, ya no se usa más, el famoso dial-up, era el famoso que ustedes marcaban desde la computadora, se sentían los dígitos que uno marcaba, y mientras uno estaba usando la línea de Internet, nadie podía usar el teléfono. Bueno, ya eso quedó en la historia. Conexión DSL, que es una conexión telefónica, conexión por cable, y otros tipos de conexión. Bueno, acá también DSL proporciona a través de la red telefónica convencional, pero bueno, en este caso sí puedo usar el teléfono y era un poco más sofisticado. Bien. Conexión por cable, que esto es lo que nos permite, por ejemplo, Speedy, Fivertel, exacto.
y otro tipo de conexión, que hay conexión por satélite, conexión por radio, o conexión a través de teléfono celular. La conexión por satélite es un poco más lenta, pero se usa en lugares donde no hay ningún proveedor de Internet. Nosotros porque vivimos en Capital Federal y tenemos todos los servicios, pero hay lugares del país donde las telefónicas, Telecom, Telefónica, lo que quieran, no llegan. O sea, hay pueblos cerca de la frontera o alejados del centro, por ejemplo, de Córdoba, que no tienen acceso telefónico, con lo cual la única forma que si el colegio quiere tener internet, tiene que conectarse por satélite. Así que hay cosas que uno cuando no va al interior no conoce, pero sucede. Bueno, y acá bueno, habla un poco de la codificación, que esto ya algo hemos visto. Bueno, acá habla de la codificación con ondas sonoras, algo hablamos en la primera clase. Habla de encriptación. Acá les explica un poco de lo de código. Nosotros no vimos código, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es un código, ¿no? Y bueno, habla del primer código que existió, que fue el código Morse, que se usaba para telegrafía. Es ese tipo que está siempre tic, 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 como en las películas de Convoy, cuando quieren mandar un telegrama. Bueno, eso se usaba con un código que era Morse, que era un código con rayas y puntos. Bueno, y acá habla un poco ya de las redes que nosotros usamos. Una red de área local, o sea, LAN. LAN es Local Area Network, es libre, dice, y ejemplos son Bluetooth, Wi-Fi o Ethernet por cable. El famoso cable, ahora se usa UTP, pero antiguamente era el cable coaxil, ese negro redondo que andaba tirado por el piso de muchas empresas. ¿Sí? Y acá habla de una red de área amplia o WAN, ¿sí? Que por ejemplo usa fibra óptica, DSL, cable, 3G, 4G, satélite, etcétera, etcétera. Bueno, y acá están los dibujitos, para que se vayan viendo. Todo el mundo lo conocemos, Wi-Fi, Bluetooth, y el cable UTP, que recién les nombré. UTP. Esto quiere decir un Schindler Twitter Par. O sea, que traducido es par trenzado, no blindado. No blindado porque si ustedes miran acá no tiene ninguna malla metálica. ¿Sí? Y son 8 pares de cables. Perdón, 4 pares de cables, o sea, 8 cables en total. ¿Se entiende? Bien. DSL, que es el módem que se usaba, que todavía se usa en la casa, con RG45 no es, el conector UTP directamente, el simbolito del satélite, que es una pantalla, una parabólica, el que ha pasado por Balcarce o por muchos lados se ven estas parabólicas. Esto es lo que se comunica con el satélite que está dando vueltas por el universo. La fibra óptica, que es así, tiene, fíjense, una malla metálica. Bueno, está la goma, ¿no? Obvio. Acá tiene como un plástico y este es el dieléctrico. El cablecito que no es metálico, sino es como un plástico. Bueno, ahí está todo el mundo sabe un celular, ¿no? Bien. Bueno, acá está explicado los distintos Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet cable. Hay una explicación de cada uno. El que quiere lo lee. Esto es un poco la introducción al tema. Y bueno, y por último, el agradecimiento de los chicos de Cisco a nosotros. Bueno, esto es muy simple. ¿Alguna duda con esto? Es recontra simple, ¿no? Sí, es bastante básico. Muy bien.
Así me gusta. Bien. Y vamos a ir con otro apunte. Vamos a hacer un poco, nomás, no mucho de esto, porque vamos con tiempo. Ahora sí, ya empezamos un poco más con lo nuestro, a explicar un poco qué es organización, qué es arquitectura. Profe, ¿Sí? no está grabando la clase. Tenés razón. Gracias. Bueno, era muy simple. Ahora Recording sí. in progress. Ahora sí. Igual hasta ahora lo que vimos está en todos los apuntes y es la introducción, así que ahora empezamos. ¿Sí? Bien, acá, bueno, habla que la diferencia entre arquitectura y organización, es una diferencia semántica. La arquitectura es el comportamiento funcional de un sistema, o sea, como suma, como resta, llamado a su rutina, esas cosas, ¿sí? Y la organización es la parte que no está visible al programador, o sea, es la parte interna de la computadora, el concepto de niveles, que todo como trabaja el hardware, ¿sí? El programador a esto ni se entera. Bueno, volvimos para atrás, esperen un poquito. A ver si lo puedo hacer acá, si no lo encuentro ninguna. No. Ahí está. Bueno, acá vamos a empezar un poco de historia. La primera calculadora mecánica la hizo un tal Blas Pascal, que era un físico, que es el famoso del principio de Pascal. ¿Se acuerdan de fluidos? Cuando vieron física en la secundaria, es el mismo Pascal. ¿Sí? Que decía que la presión ejercida sobre un fluido se transmite en todos los sentidos y en todas las direcciones. Gracias a eso existen hoy todo lo que es los frenos hidráulicos. Conocen los frenos hidráulicos, ¿no? El auto de cada uno, del papá, de la novia o de quien sea, tiene ya frenos hidráulicos. Antiguamente los primeros autos no tenían frenos hidráulicos, tenían frenos mecánicos. Freno mecánico es como el freno de bicicleta. O sea, uno aprieta un pedal, eso tira un cable y eso aprieta una mordaza contra la rueda y eso frena. ¿Sí? Bueno, ahora los frenos son iguales en el auto, pero lo que pasa es que en vez de tener un cable, que es el famoso cable que uno se le cortaba el freno, ahora lo que tiene es un sistema hidráulico. Entonces uno con una poca presión en el pedal produce una gran presión en la rueda, en realidad en el disco de la masa de la rueda, y eso hace frenar. Hasta ahí se entiende lo que digo, ¿no? Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, imagínense que Pascal vivió en el año 1600, o sea, siglo XVII, fue contemporáneo de Newton. Sí, bueno, entonces la primera computadora mecánica, antiguamente se hacía todo mecánico, fue hecha por este amigo Pascal. Acá está en un museo, fíjense que son todo hecho con engranajecitos. La idea era que cuando un engranaje llegara, qué sé yo, 9 vueltas, que serían los 9 números decimales, del 0 al 9, pasase al próximo dígito. Lo mismo que vimos en sistemas numéricos nosotros. Bien. Se llamó Pascalina, o recibe el nombre después, y en honor a Pascal hay un lenguaje que lleva su nombre, el famoso lenguaje Pascal. No sé si alguien programó alguna vez en Pascal, pero bueno. Viene en honor a Blas Pascal. Bien. Y acá dice, pero recién alrededor de 1800 se creó una máquina que podemos decir la antecesora de las computadoras actuales, la cual agrupaba los conceptos de control y cálculo. El inventor fue Charles Babbage, que el padre de Babbage era un marino. Entonces lo que hizo este tipo fue tratar de hacer una computadora que calculara mejor lo que llaman cartas náuticas. Las cartas náuticas es como un plano donde los navegantes se rigen para saber por dónde van. Aparte de guiarse por las estrellas y por las brújulas, tienen una carta que vendría a ser un plano. ¿Sí? Nosotros ahora tenemos GPS cuando salimos a la ruta.
Pero antes de GPS, uno, cuando iba a un lugar que no conocía, llevaba un plano, donde le indicaba dónde estaba la estación de servicio, a cuántos kilómetros está el nuevo el pueblo más cercano, etcétera, etcétera. Bueno, los barcos usan lo mismo. Y este Babbage, el padre era marino, y entonces el tipo hizo una computadora para tratar de mejorar las tablas de navegación. Porque acá ve, como dice más adelante, se hacían a mano y tenían muchos errores. Bien, el problema de Babbage, que en la época que estaba él, 1800, principio del siglo XIX, la precisión mecánica para hacer piezas no era la que existe hoy, con lo cual el tipo no la pudo terminar de construir. Pero el tipo estaba en lo cierto, porque después de muchos años, acá abajo dice, hubo tipos que agarraron los planos que había hecho Babbage y ya con tecnología moderna se reconstruyó y la máquina funcionó perfectamente y como dice acá abajo, está en el Museo de Ciencias de Londres. ¿Vieron qué interesante que la ciencia? Bueno, acá les muestro la fotito de cada uno. Obviamente el look de Pascal era el look del siglo XVII y el look de Babbage 2 siglos después. Así que bueno, el pelo, como ven, todo cambia, ¿no? Hasta el traje. Bien. Bueno, y llegamos a la computadora. ¿Se acuerdan? Algunos habrán visto la película, ¿no? El famoso Enigma, que es una computadora que hicieron los alemanes para comunicarse en la Segunda Guerra Mundial. El famoso físico, el genio que después descubrió la codificación fue Turing. ¿Ya hablamos de Turing alguna vez con ustedes? No. No, no hablamos. Bien, bueno. Entonces, los alemanes se comunicaban en la guerra con mensajes criptografiados, o sea, camuflados, obviamente para que nadie se lo pudiera reconocer. ¿Sí? Hicieron esta famosa maquinita que se llamó Enigma, y el que descubrió y que decodificó los mensajes, que aparte los alemanes lo cambiaban, la codificación la cambiaban todos los días, fue el famoso Alan Turing, ¿sí? Que algunos habrán visto la película. Bien. Y esto, bueno, acá es lo que, acá dice, Turing era un criptógrafo más importante de Inglaterra, fue un genio el tipo murió a los 40 y pico de años, alguien habrá escuchado la historia. El problema de Turing es que le tocó vivir en el Reino Unido en el siglo XX. En esa época, año 1930 y pico, para los que no lo sepan, la homosexualidad en el Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña, era un delito penal. O sea, parece joda, pero era cierto. O sea, el que detectaban que era homosexual tenía cárcel. Y Alan Turing era homosexual. Entonces el tipo lo ocultó todo lo que pudo, hasta que una vez por un robo, que aparentemente lo robó un novio de él, una pareja de él, bueno, se descubrió que él era homosexual. Y entonces le dieron a elegir, o hacer una castración química. Para el que no sabe lo que es castración química, es como si fuera la castración que se hace a los animales en el campo, pero química. En vez de hacerlo con un cuchillo o con un bisturí, se hace con drogas. Es una técnica que se usa muchísimo actualmente para todos los que tienen problemas de cáncer de próstata. Pero imagínense las drogas que se usarían hace 100 años, ¿sí? O 90 años. Entonces al tipo le dieron, porque aparte se pensaba, toda una estupidez, que se pensaba que al darle esa droga de castración química se le iba a bajar el líbido y el tipo iba a dejar de ser homosexual. Esas cosas como que se trataba en esa época, que la homosexualidad era una enfermedad. Cosa que hace pocos años recién se dejó de hablar, porque creo que en el 80 o 70, 80, recién la Organización Mundial de la Salud decretó que la homosexualidad no era una enfermedad. Así que no éramos tan adelantados, no somos tan adelantados ahora. Entonces, bueno, el tipo eligió
tomar esas pastillas. Aparentemente esas pastillas le producían unos dolores terribles y aparentemente eso fue lo que hizo que el tipo se suicidara. No se sabe. Y dicen que se suicidó tomando cianuro. Cianuro se ponía para tomarlo dentro de una manzana. Por eso el símbolo de April es una manzana con un pedacito de comida. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho todo esto, del trabajo de Turing, bueno, no sé, si alguien no sabía la historia, esa es más o menos la historia. El tipo acá, como dicen, fue un criptógrafo más importante de Inglaterra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ahí empezó, acá lo que vamos a empezar a ver es las distintas máquinas que empezaron. Bueno, acá está la historia, esta es la foto real de él. Si ustedes ven la película Enigma, el actor es muy parecido. Acá está la historia un poco de lo que le digo. Bueno, acá empiezan, se creó una máquina, obviamente crearon una máquina para poder hacer todos los cálculos que Turing necesitaba, y apareció la ENIAC, que es una máquina que van a encontrar en muchos libros, escrita. Acá dice que tenía 18.000 válvulas de vacío, obviamente válvulas de vacío porque en esa época los transistores no existían. El transistor se descubrió en 1948, ya había terminado la guerra, y comercialmente supongo que mucho después, porque esa fue el descubrimiento físico del transistor, hasta que lo pudieron fabricar y hacerlo comercial, ya pasó unos años. Acá lo que dice, nosotros ya hay muchas cosas que ya vimos, o que ya nombramos. La programación, ven que todo tiene que ver con todo, de datos, se realizaba a través de elementos conmutadores, llaves, como vimos nosotros en la llavecita en los circuitos y en lógica combinacional. Bueno, y el intercambio de cables. ¿Sí? Esto a ustedes les parece una pavada, pero las centrales telefónicas antiguas eran con cables. O sea, había operadores, uno levantaba el tubo y no marcaba. Le atendía una persona, le decía con qué número quiere comunicarse, y el tipo con unas clavijas lo conectaban a usted con el destino. ¿Sí? Bueno, pregúntenle a sus padres, que alguno debe haber hablado con operadores, o sea, usar teléfono con operadora. ¿Sí? Bien. Ustedes dirán, este está loco lo que dice, pero no hace muchos años. Y cuando uno iba, yo era chico, íbamos a la costa a veranear, uno para hablar por teléfono tenía que ir a la central telefónica, hacer cola por ahí de, no sé, una hora, porque había mucha gente, y para comunicarse recién con los parientes y decirle que, bueno, había llegado bien, que estaba todo lindo, que había salido el sol, que había poco viento, todas esas cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, acá es un poco la historia de cómo van saliendo las computadoras. Bueno, y acá empieza el tema que yo les quería decir. La EDVAC es la primera computadora discreta, o sea, computadora binaria, y de programa almacenado. Esto es lo que hablamos hace un ratito con lo del disco rígido, que uno el sistema prende la computadora y el sistema rígido ya está grabado en un disco. Esto es lo que quiere decir programa almacenado. Esto antes no existía, y esto lo descubrió uno que vamos a hablar un poquito después, que se llama von Neumann. Bien, acá están un poco las figuritas de los creadores de varias computadoras. Después, bueno, apareció otra computadora que la hizo este tipo Wilkes, que tiene algunos libros de técnica digital escritos. Tiene ese nombre en varios libros. Bueno, no lo vamos a poner efeméride, lo leen ustedes. Y aparece el famoso modelo von Neumann, que es el modelo que se usó desde que lo descubrió este tipo, o que lo creó von Neumann, hasta la actualidad. O sea, cualquier computadora de la actualidad se puede introducir o encajar en este modelo. Y el modelo no es otro que estas 4 componentes que están acá, donde esto ya charlamos de esto: unidad de entrada, unidad de salida, son lo que me permite comunicarme con el exterior y lo que me deja
ingresar datos, ¿sí? Son los dispositivos de entrada y salida que vimos en los grafiquitos de hoy. Lo que no vimos, pero hablamos más o menos, es lo que se llama la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Que es la unidad que hace operaciones lógicas y aritméticas. Las aritméticas fueron las que vimos nosotros en sistemas numéricos. Sumar, cambiar de signo, complementar. Y las lógicas son las que vimos con compuertas. And, or, invert. ¿Se entiende? Bien. Como la unidad aritmético-lógica tiene que hacer cálculos y dejar datos o guardar datos en algún momento, existe esto que es la unidad de memoria, que esto nosotros vamos a tomarnos una clase para ver las distintas memorias que hay dentro de una computadora. Pero esto lo que hace es intercambiar datos y dejar datos en algún momento, porque la unidad aritmético-lógica no tiene tanta capacidad para almacenar datos, hace cálculos. Nos va a buscar los datos y los deja en algún lado. ¿Qué es ese lado? La memoria. ¿Hay distintos tipos de memoria? Sí, ya lo vamos a ver. Y la unidad de control que está acá abajo es lo que en realidad sincroniza o controla todo el sistema, todos estos dispositivos, ¿sí? Cuando se pudo incorporar estas dos cosas juntas, la unidad aritmético-lógica que puse en celeste y la unidad de control en un solo chip, o sea, en un solo integrado de esos negros con patas que ustedes conocen, se creó lo que llamamos el primer microprocesador, que hoy lo vimos en el dibujito de la motherboard, ¿sí? Y el primer microprocesador se llamó 4004 y lo inventó Intel, que es una empresa internacional, pero con sede principal en Israel. Bien. Este modelo es el que vamos a seguir durante todo el curso. ¿Sí? Bien. Y acá aparece el famoso concepto de programa almacenado. ¿Qué es programa almacenado? Es el programa, como le dije, que está en algún lugar de la computadora ya guardado. Antiguamente no existía eso. Antiguamente se usaban tarjetas perforadas. ¿Alguien trabajó con tarjetas perforadas? No, de usted, no creo que ninguno. Yo las llegué a ver. Y las llegué a usar, no solamente a ver. En la facultad, cuando programábamos, cuando yo estudiaba en la facultad, todos los programas se hacían en tarjeta perforada. ¿Qué quiere decir? Que cada sentencia de esa que ustedes escriben en un renglón, en un editor de texto, cuando programan, se usaba una tarjeta perforada. Y esas mismas tarjetas son las que se usaban para los pronósticos del PRODE. ¿Sí? ¿Alguien vio tarjeta perforada alguna vez? Sí, tiene que haber visto. Hola. No, la verdad no. Bueno, si llego a encontrar alguna, debo tener alguna, se la voy a presentar. No hace muchos años se usaba. Bueno, las tarjetas perforadas, cada instrucción iba en una tarjeta, que era perforada por una tarjeta con agujerito. Cada agujerito correspondía a un código. Entonces después uno iba a la facultad, al centro de cómputo de la facultad, dejaba el piloncito de tarjetas y en una gran computadora que había en las facultades, procesaban las tarjetas. Obviamente que saltaban errores, como saltan errores de sintaxis cuando se escriben en un procesador de texto. Entonces a las 48 horas recién uno se enteraba de cuáles eran los errores. Había que mejorar ese error que estaba en una tarjeta, o sea, cambiar esa tarjeta y llevarla de nuevo, hasta que por fin compilaba bien el programa. Eso se usaba en lenguajes, por ejemplo, con Fortran. Es lo que primero yo empecé a programar. Bien. Para imprimir las tarjetas, para perforarlas, había perforador, había unas máquinas especiales para perforación, que en las facultades había 2 o 3 máquinas nada más. Con lo cual había un montón de bolichitos alrededor de las máquinas, como la librería que alrededor de la facultad, que uno llevaba el programa escrito y ya directamente se lo limpiaban y le cobraban, no sé, módicos pesos. ¿Sí? Bien, bueno. Con las tarjetas perforadas, uno cada vez que prendía esas computadoras se ponía un montón de tarjetas que era el sistema operativo. O sea que la máquina primero leía esas tarjetas, entonces ahí ya tenía cargado el sistema operativo. Y después uno le ponía el programa que uno quisiera
que leyera Bueno, eso se superó con el programa almacenado. Y el término programa almacenado, o sea, que ya estuviera dentro de la computadora, fue el gran avance que hizo este tipo, que llamó von Neumann, que su historia es bastante complicada, fue un genio matemáticamente, pero era un tipo muy belicista, o sea, un tipo muy buen matemático, pero un tipo muy complicado desde el punto de vista ideológico. Parece así que fue el tipo que calculó, creo que esto ya se lo conté a ustedes, la bomba atómica, cuando la tiraron en Nagasaki, Hiroshima, no explota cuando pega en el piso, explota en el aire y esparce una nube radioactiva. Esto creo que ya algunos de ustedes se lo conté. El tipo lo que calculó era cuál era la distancia óptima que había que hacerla explotar para que el daño fuera mayor. O sea, el tipo de esa envergadura, ¿no? Tal es así que trabajó mucho en radiación y en esa época, como nadie le daba bola a la seguridad, este tipo murió de cáncer de huesos y se cree que fue por haber trabajado sin protección en energía nuclear. Pero bueno, todas estas cosas, les muestro la fotito, este era Zenoy fue alumno de Einstein, aunque las mujeres eran amigas, aunque no tenían nada que ver ideológicamente, pero bueno, por eso creo que no hicieron muchas amigas. Esto vamos a, como tenemos tiempo, vamos a dejarlo para clases venideras. Bien, por hoy, demasiado. Hablé mucho, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien. Bueno, lo vuelvo a repetir. El que hay términos que no conozca, hable, no se quede con la duda, porque por ahí usamos muchos términos que los que más o menos trabajamos lo conocemos, pero los que empiezan a estudiar no tienen por qué conocerlo ni trabajar en el tema. Con lo cual, pregunten. Siempre la pregunta no tengan vergüenza. ¿Sí? Cuando uno es alumno puede preguntar todas las pavadas posibles, que no hay problema. El problema es cuando uno pregunta pavada una vez ya recibido. Ahí ya la cosa cambia. Pero cuando uno es alumno puede preguntar cualquier pavada que no hay problema. ¿Sí? Cosa que para uno es una pavada, para el que pregunta no. Por eso. Así que todos fuimos alumnos y todos, nadie nació sabiendo, como decían las abuelas. Así que pregunten todo lo que sea posible. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Hola, ¿qué tal? Sí, Anita, sí. Hola, profe. Disculpe, no quiero interrumpir, pero ¿hay alguna posibilidad de buscar otra forma de grabar las clases? Porque hay una clase en la que subió 2 veces el mismo video. No sé si mis compañeros le comentaron, pero por ahí Me yo comentaron, y estoy voy a tratar repitiendo lo mismo. me comentaron, un chico, que no me acuerdo quién era, Ah, disculpe, no, discúlpeme. Santi, ¿puede ser? ¿Las Eiras? ¿O no era vos? Sí, sí, fui yo, le comenté. ¿Viste? Bueno, y voy a tratar de corregirlo y eso, subsanar el inconveniente. Pero otra forma no conozco. Por ahora, bien. Gracias. No. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el jueves en la facu. Nos vemos el jueves, profe. Listo. Hasta el jueves. Chao, chao. Buena semana. Chao, muchas gracias. Recording